quiero invitarles a abrir las escrituras, por favor, en el libro de Primera Pedro 2. Primera Pedro 2, hermanos, para iniciar nuestra reflexión de esta mañana. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No erais pueblo, dice la palabra, pero ahora sois pueblo. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, recordamos cómo dice la palabra de Dios en 2:11, acordaos de que en otro tiempo, Efesios 2:11, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No éramos nada, hermanos. Éramos los perros de los cuales los judíos hablaban tanto, ¿no? Perros, o como dijo el Señor Jesucristo a la mujer sirofenicia, los perrillos, ¿no? Muy bien. El Señor era más cariñoso, nos trataba con más cariño. Hermanos, cuando leemos en Primera Pedro, estamos hablando de qué pueblo. La iglesia, qué precioso. Y el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, hermanos, Él quiso en el antiguo tiempo hacer un pueblo para Él, un pueblo que le honrara, un pueblo que fuese todos, hermanos, mujeres, hombres, niños, todos, sacerdotes, que le adoraran y le honraran. Eso es lo que encontramos en Éxodo 19. Así que vamos a mirar allá en Éxodo 19, por favor. ¿Qué fue el deseo de Dios para Israel? Ese pueblo amado, la niña de los ojos de Jehová. Pero que lastimosamente ese plan se truncó. ¿Por culpa de quién? Del mismo hombre, del hombre rebelde. Cierto versículo 19:4. Vosotros visteis, está Dios hablando a Israel, vosotros visteis, es decir, eran testigos oculares, lo que hice a los egipcios, y como os saqué sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿A quién los trajo, hermanos? A mí. Qué lindo, eso tiene mucha connotación con nosotros, porque es que nosotros fuimos traídos del mundo a Él, ¿no es así? No es a la iglesia. La iglesia es solamente una consecuencia, pero realmente, hermano, hemos venido a Él. Primero, venid a mí, al que a mí viene, no le echo fuera. Y así dice aquí que Dios quiso traer a Israel para Él, hermanos, para Él, para hacernos, hemos visto, templo. Cada creyente templo del Espíritu Santo, pero la iglesia en conjunto, su templo. Hermanos, qué privilegio para nosotros ser templo como iglesia local. Cada creyente templo, pero cada creyente unido formamos un templo santo en el Señor. Y dice aquí la palabra, ahora pues, si diereis oído a mi voz, es decir, si estuviereis atentos, ¿no? Diereis oído a mi voz y guardareis, es decir, obedeciereis. Primero oír, entender y luego hacer. No podemos hacer sino oír. Recuerdan de qué fue acusado Saúl, ¿cierto? Que no oyó a Dios, no le escuchó y por eso no hizo exactamente como Dios quiso. Salvó la vida al rey Agag, salvó la vida a las vacas gordas, etcétera,
¿Y esto qué le costó a Saúl? Su reino. Ya no iba a ser más rey. Dios eligió a otro hombre que se llamó David, el varón conforme al corazón de Dios. ¿Porque era perfecto David? No, porque era un hombre que reconocía sus pecados. Hermanos, y nosotros, hermanas, si nosotros queremos ser varones, mujeres perfectos a Dios, significa lo mismo, que nosotros nos equivocamos, pero no nos quedamos ahí en el equívoco. No nos quedamos diciendo, sí, es que sí, yo sé, yo lo sé, pero no, sino que reconocemos que estamos en desobediencia al Señor en alguna área y entonces comenzamos a cambiar. ¿Para quién? Para el que nos amó. No lo hacemos para agradarnos a nosotros mismos, ni a la esposa, ni al esposo, ni a la hermana, ni al papá, ni a la mamá. Lo hacemos para agradar al Dios vivo y verdadero. Pero continuamos aquí en Éxodo 19. Dice pues la palabra, si vosotros oyereis mi voz con atención, obedeciereis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Eso era lo que Dios quería de su amado pueblo de Israel, hermanos. Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero hermanos, ese plan se truncó. Después Dios tuvo que elegir solamente a un hombre y a toda su descendencia para ser sus sacerdotes. ¿Saben quiénes son? Aarón, Abiú, Nadab, y ya no me acuerdo del otro. Son como 4. Pero 2 murieron por ofrecer fuego extraño, según Levítico 10. Terrible, ¿no, hermano? Mire usted, perdone. ¿Tomaron sidrita, hermano? ¿Sería, hermano? Probablemente no. Les dio por tomar sidrita, ¿cierto? Pero en Levítico 10 vamos a leer ese pedacito de historia para ver qué es tan triste eso que pasó. Dice 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, escuche eso, en los que a mí se acercan, porque todos nos hemos acercado a él, así como los antiguos, ahora nosotros, en los que a mí se acercan, me santificaré. Por eso, hermanos, es que Dios nos disciplina, porque Dios no acepta de nosotros mediocridad. No acepta de nosotros que sí, Señor, yo soy tu siervo de palabra, de lengua. No, Él espera de nosotros en verdad un corazón dispuesto para obedecer. Y aquí, ¿qué le pasó a Abiú y a Nadab? Que ellos no, hermanos, no tomaron en serio las cosas de Dios. Ellos pensaron que Dios es un Dios, bueno, chévere, ¿cierto? Que Él es mi parce. Así piensa la gente de Dios todavía. Él es mi parce. Yo le digo a Chuchito y eso. Hermanos, qué blasfemia, ¿no? Y otros se van por papito Dios. Ay, papito Dios, es así chiquito, papito. Eso es una falta de respeto, hermano, ¿no? Y así le pasó a Abiú y a Nadab. Ellos pensaron que por ser sacerdotes y descendientes de Aarón, entonces ellos como que eran favoritos. ¿Sí me entiende, hermano? Ay, yo soy el favorito de Dios. Eso. Yo le digo a Diosito y Él me hace todo lo que yo le digo. Hermanos, las cosas del Señor son muy serias. Son de mucho amor, pero también de mucha seriedad y responsabilidad, porque Él no tiene por inocente al culpable. Él es lento para la ira, amén, pero también es que grande en misericordia, grande en misericordia. Y aquí está, hermano, salió fuego delante de Jehová y los quemó, versículo 2, y murieron delante de Jehová. Ustedes pueden imaginarse, hermanos, hermanas, pueden imaginarse a Aarón cómo estaba después de eso.
Ustedes que son padres, imagínenselo, por favor. 2 hijos de él murieron en un momentito. Debe ser terrible, hermana Doris. ¿Se puede usted imaginar eso? Debe ser una cosa terrible. Pero Aarón tuvo que tragar su dolor, tragar su quebrantamiento y seguir. Y aprender una lección, hermanos, que Dios es un Dios absolutamente serio. Y eso pasó, hermanos, en la ley, ¿cierto? Eso pasó en el tiempo bajo ley. Nosotros tenemos que ser muy serios con eso. Por esa razón, hermanos, Dios a ese pueblo lo puso a un lado por desobedientes. Y ahora, hermanos, Él está formando un nuevo pueblo y Él quiere que todos nosotros seamos sus sacerdotes. Las hermanas y los hermanos. Las hermanas no van a tener ministerio público, pero tienen un ministerio privado. Tienen mucho que hacer, como apoyando el ministerio de los varones. Así que, hermanas, ustedes no están aquí para dormir. No, ustedes están para servir, para hacer apoyo. Las que son casadas a su esposo, apoyándolo en las cosas del Señor, obedeciendo la palabra, motivándolo cuando él se desinfla, porque nosotros parecemos balones. No lo digo por mi estructura física, ¿cierto? Pero es que somos así, nos desinflamos mucho, nuestro ánimo decae. ¿Para qué están puestas ustedes, varonas? ¿Para qué? Ay, mi amor, yo como que hoy no voy al culto. Ay, sí, mi hijo, quedémonos más bien, arrunchémonos. No, 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 hermana, nada. No, mi amor, el Señor nos ha bendecido, nos ha dado una salvación tan grande. Vamos a adorarle. Esa debe ser tu función, amada hermana. Y las que son viudas, orando, orando, orando por la obra del Señor, por los hermanos, por el ministerio, compartiendo a otros del mensaje del Señor. Muy bien. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios habló. Ese ministerio del Antiguo Testamento, ¿qué era para nosotros hoy? ¿Qué dice la Escritura? 2 Corintios 3, por favor. 2 Corintios capítulo 3. Después regresamos al Antiguo Testamento para ver más cosas. Pero 2 Corintios 3:6, por favor. Nos dice la santa palabra de Dios. Dios nos hizo ministros, versículo 6, competentes de un nuevo pacto. No de la letra, o sea, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, mire cómo lo llama el Espíritu Santo aquí a través del hermano Pablo, todo lo concerniente al sacerdocio levítico, todo lo concerniente a los sacrificios, a toda esa parte de la ley ceremonial. ¿Cómo lo llama, hermanos? ¿Cómo les parece, no? ¿Y por qué de muerte? ¿Por qué de muerte? Exacto, entonces, ¿por qué de muerte? Porque iba a pasar. Porque iba a pasar, hermano. De muerte porque iba a morir, iba a terminar. Es lo que significa. Y dice la Escritura entonces, en capítulo 3 y el versículo 6. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, acuérdese que Dios dio esa ley a Moisés, escritas por el dedo de Dios, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Moisés bajando del monte, ¿qué pasó con el pueblo? Le veía su rostro brillante y tenían que hacer así porque era muy fuerte, muy como el sol. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Poner algo para cubrir su cara. Él cubrió su rostro, hermanos, con un velo.
Así que lo antiguo que iba a perecer, de todas maneras que tuvo gloria, tuvo una manifestación de Dios en gloria. Y dice la escritura que había de perecer. Versículo 8. ¿Cómo? Mire la pregunta. ¿Cómo no será más bien con gloria, con una gloria que sigue, que no se acaba, con una gloria permanente, el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, porque la ley produce muerte, es ministerio de condenación. La gracia que trae vida, vida a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia, la obra de Cristo en la cruz se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe en Cristo vivirá, no por la fe de él en cualquier cosa, sino la fe de Cristo en él vivirá. Y dice versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, o sea, no se puede comparar lo antiguo con lo nuevo. En comparación con la gloria más eminente. ¿Qué significa eminente? Más notoria, ¿cierto? Más eminente, más notoria. Y dice la escritura, porque si lo que perece, hermanos, escuchen eso, lo que perece, todo eso que vamos y que hemos estudiado del Antiguo Testamento, perece. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha libertad, de mucha franqueza, de mucha libertad. Hablamos tranquilamente con libertad. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Así que estamos comparando cosas del Antiguo Testamento, pero que tienen luz en el Nuevo Testamento, que aunque fueron del pasado, nos traen lecciones en el presente. Romanos capítulo 15, por favor. Y vamos a leer para mirar, hermanos, acerca de esta maravillosa verdad. Dice, cada uno de nosotros agrade, versículo 2, cada uno de nosotros creyentes agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿En qué tenemos que agradar, hermanos? Y también en lo que edifica. No es, hermanos, que por quedar bien entonces agradamos en todo. Y entonces, hermanos, vendemos nuestra conciencia, de ninguna manera. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, a la persona próxima, en lo que es bueno. Es decir, en lo que es de Dios. Pero en lo que es del mundo, no podemos agradar. Tenemos que hacer una separación. Eso es, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y desde la antigüedad lo dijo, como veremos más tarde. Todo para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, allá en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, se escribieron a fin, con el propósito de que por la paciencia de Dios y la consolación de las escrituras dadas por Dios, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, ¿cómo es Dios, hermanos? Mire, Dios tiene muchos nombres preciosos. Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es el Padre de la paciencia, el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación. Os dé entre vosotros en la iglesia del Señor un mismo sentir. ¿Y el sentir cuál debe ser, hermanos? ¿Cuál debe ser el sentir? Agradar al Señor, hermanos. No más. Es el sentir. Obedecer la palabra de Dios para traer gloria a Dios. Punto. No es más. Y si todos tenemos ese mismo sentir, entonces la cosa es más fácil, ¿cierto? Porque todos tenemos el mismo fin.
y todos estamos basados en la misma palabra. Qué precioso. Lo antiguo se escribió para enseñarnos y para que nosotros hoy, en el 2021, tengamos un mismo sentir según el Señor, según lo que Él nos ha dado. Y todo tiene un propósito final. ¿Cuál es? Para que unánimes, un mismo ánimo, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amigo querido, amiga, la única forma en que tú puedes glorificar a Dios es abriendo tu corazón al Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tu pecado, mirándole a Él por la fe como Señor y Salvador. Nosotros ya creyentes, ¿cómo honramos al Señor, hermanos? Mirando como en un lugar oscuro esa antorcha que nos alumbra. ¿Cuál es la antorcha? Y la palabra de Dios. Ahí está. Hacemos bien en estar atentos a esta palabra, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y ahora pasamos a 1 Timoteo 3, por favor. Versículo 16. Y lo sabemos seguramente de memoria. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, tanto allá como aquí. Como lo de hace 6,000, como lo de hace de 4,000, como lo de hace 2,000. Todo está así, ¿no? En los miles de años que llevamos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, valiosa, es efectiva. ¿Para qué, hermanos? Para enseñarnos desde lo antiguo hasta lo de hoy. ¿Y qué hace en nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que producir en nosotros? Redarguirnos. ¿Qué redarguirnos? Es mover nuestra dureza, ¿cierto? Que a veces nosotros tenemos dureza de corazón, como dice la Escritura. Duros de corazón, para oír y para entender. ¿A quién les dijo el Señor eso? Ok, sí, al pueblo de Israel, bien. ¿Y en el Nuevo Testamento? Bueno, sí, hermana, usted también, sí. No, a todos nosotros, ok, está bien. Pero ¿a quiénes dijo específicamente? Ok, hermano, a los fariseos. Estoy pensando en otras personas. Que el Señor les dijo, oh, duro de corazón para entender. Y ellos estaban así. Muy bien, hermano. Yo estoy, sí, hermano, ok, pero estoy pensando específicamente, estoy pensando en dos hombres que iban muy aburridos. Esos, hermano. A ellos les dijo, oh, tardos de corazón, y es que me provoca cogerlos a cocotazos, ¿no? Sí, oiga, es que no aprenden el colmo. Mire, yo 3 años con ustedes y nada. No era necesario que el Cristo padeciese y que fuese crucificado y que resucitarse al tercer día. Y ahí empiezan ellos a qué, hermanos, a sentir la palabra. Oh, cómo nos arde el corazón. Ay, qué pena con el Señor. Tan incrédulos. Si ya el Señor lo había dicho, ¿y cómo olvidarlo? Pues bien, hermanos, eso es redarguir. Pero también dice la palabra de Dios que es útil para corregir. ¿Y cuándo necesitamos ser corregidos? Cuando estamos equivocados. Cuando estamos equivocados, estamos en desobediencia. Entonces es útil para corregir, para instruir en justicia. Instruir habla de hacer cosas especiales, ¿no? Un instructor es alguien que le dice a uno cómo hacer una cosa específica. Diferente de enseñar. Enseñar es como intelecto, como conocimiento, ¿no? Enseñar. Pero aquí instruir, aunque es enseñar también, ya tiene que ver con cosas puntuales, perdone, prácticas, con cosas prácticas, exacto, así es. Para instruir en justicia a fin de que el hombre, la mujer, el creyente, que le pertenece a Dios porque ha sido comprado a gran precio, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra.
Y vamos a mirar, hermanos, en el Antiguo Testamento, textos muy preciosos que nos dan luz de lo nuevo. Miremos, por favor, en Éxodo 28. En Éxodo 28. Recuerden, hermanos, los textos que ya leímos anteriormente. Lo que había de perecer fue con gloria. ¿Cuánto más glorioso lo que permanece? Versículo 1, 28:1 de Éxodo. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. Mire qué privilegio, hermano. Pero también qué tremenda. A veces, hermanos, piensan ponerse aquí en esta tarima para hablarles. Es que caché, ¿no? ¿Cierto? Qué caché, oiga. No. Esos hermanos que tienen el don de exponer la palabra, qué caché. Digamos que sí. Pero hermanos, qué gran responsabilidad. Así está aquí Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras, miren hermanos, y harás vestiduras, ¿qué? Sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. ¿Se pueden imaginar, hermanos, a estos sacerdotes de Dios con su túnica, con sus tiaras, con esas piedras, unas de un mismo color, otras de diferente tono, con su lámina de oro en la frente, santidad a Jehová, con esas campanillas que tenía que usar Aarón abajo de la túnica para poder caminar y que todos supieran, ahí va el que va a interceder a nuestro favor. Hermanos, para honra y hermosura, vestiduras santas, sacerdotes de Dios. ¿Qué eres tú según 1 Pedro 2? Ahora, sacerdote. ¿Cómo son tus vestiduras? Si estás vistiendo en santidad. Eso es, hermanos. Las aplicaciones son muy importantes y por eso somos tan insistentes en eso, porque venimos a adorar al Dios vivo y verdadero. Ya no como Aarón, que tenía que hacerlo una vez al año y tenía que sacrificar un cordero para poder hacerlo. Él no podía llegar así. Él tenía que sacrificar su cordero y luego sacrificar por el pueblo. Y él, hermano, no venía vestido de cualquier forma. Venía vestido de acuerdo a lo que Dios dijo. Y seguimos mirando la escritura, hermanos. Veamos en el 40 del mismo 28. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también. Les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás tiaras, es como unas tirantas. Okay. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos. Escuche esto. Cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Noten el énfasis, hermanos. Estas vestiduras no eran para estar en la calle. Era para estar en el servicio. Porque era muy importante. Y para nosotros, hermanos, venir a la mesa del Señor es similar. Es lo que en el Antiguo Testamento era el culto solemne. Para nosotros hoy, la cena del Señor. Ese es lo más solemne, sin quitarle importancia, por supuesto, a ninguna otra reunión. Porque los creyentes perseveraban en, a ver, hermanos, doctrinas de los apóstoles, en el orden de la Biblia, comunión unos con otros. Tercero, partimiento del pan. Cuarto, en las oraciones, ¿cierto? Eran perseverantes en todas. Pero la mesa del Señor, hermanos, es lo más importante porque tiene que ver con la persona de Cristo.
Es el único culto en que nosotros hacemos memoria a través de pan y vino de la persona de Cristo. Y por eso venimos como sacerdotes al Padre para dar adoración, dice el himno. No me acuerdo el nombre, el número, pero el himno dice así. Pero no es que esta ropa es entonces para todos los días. Mira, ahí está. Era una ropa especial. Pero vamos a seguir con las escrituras. Capítulo 29 del mismo Éxodo, versículo 29, por favor. Ahí cerquita, 29. Y las vestiduras santas. ¿Cómo eran llamadas, hermanos? Santas. Porque en ese tiempo se santificaban cosas. Se santificaba el púlpito, la mesa, las cosas, todo era santificado. Hoy el Señor quiere que nuestra santificación sea nosotros mismos, ¿no? Pero nuestras vestiduras sí deben ser vestiduras de honra y hermosura. Aquí venimos, hermanos, con hermosura, con la mejor pinta, con la belleza de ser creyentes, ¿cierto? Las hermanas con sus vestidos hermosos, porque ustedes son hermosas, pero en vestidos, hermanas. Los pantalones fueron creados para los hombres. Ese Let Lee, que fue el que comenzó a crear pantalones para las mujeres, lo hizo, hermanos, porque empezó un movimiento que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermanos? ¿Recuerdan? Hermanos, ustedes son de mi época, por favor. Estoy hablando con hermano Gildardo. Feminismo. Vamos a las mujeres, la lucha. Eso, ya estamos cansados del machismo. Y entonces comenzaron a crear pantalones para mujeres. Pero los pantalones siempre fueron para los hombres. Y las mujeres en su vestido. Hermanas, ustedes se ven preciosas en su vestido. Hoy ustedes, mejor dicho, todas se ven hermosas, ¿no? Pero los sacerdotes adoraban así, hermanos, con su vestido especial. 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá. Mire, esto habla de algo completo, de que la vida de consagración al Señor debe ser algo permanente, ¿no? De la vida. No es que yo me consagro al Señor el día del culto, en la cena del Señor, ahí sí que espiritual. No. Mi vida toda debe ser de santidad. Pero el día primero de la semana debe ser de fiesta y regocijo. Porque es que recuerdo a mi Señor pagando por mí en la cruz, derramando su sangre, pero también siendo levantado de la tumba, con victoria. Porque, hermanos, no venimos a un funeral. La cena del Señor es para anunciar la muerte del Señor, pero hasta que Él venga, no es solo anunciamos la muerte, también estamos diciendo que Él viene. Y si Él viene es porque ¿qué? Si Él viene es porque ¿qué? Porque resucitó. Claro, hermanos, exacto, muy bien. Versículo 30. Por 7 días las vestiduras, las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo. Mira otra vez, cuando venga al tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para servir en el santuario. Hoy pasamos a Levítico 16. Levítico 16. Mire, aquí hay un evento muy importante que es el día de la expiación. Era una reunión muy importante para Israel, hermanos. ¿Cierto? Y aquí vamos a mirar versículo 4, por favor. Dice Aarón, versículo 3, Aarón se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras con ellas se ha de vestir después de ¿qué? De lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ahora pasamos al versículo 23, por favor, del mismo Levítico 16. Y lavará luego su cuerpo
con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestiduras, eso quiere decir que no llegó con ellas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Había vestiduras específicas para el evento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo ideal para nosotros sería vestir igual todos los días. Pero no es lo que veo en la escritura. Veo en la escritura que aunque nosotros debemos vestir con modestia, pudor y todo eso, todos los días debemos ser un testimonio ante la gente, aún con nuestro vestido, para el día de la fiesta. Es mejor todavía. Así está aquí vestido Aarón, ¿no? Es lo que estamos viendo en la escritura en Levítico 16, 23 y 24. Versículo 24, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo con sus vestidos hermosos. Y aquí nosotros venimos a ministrar al Señor, a adorarle. ¿Cómo venimos vestidos? Hoy, por ejemplo, yo estoy viendo que en su gran mayoría todos vinieron muy hermosos. Porque vinimos ¿para quién? Para el Señor, ¿no? Yo he dicho a los hermanos, siempre les sugiero, no tengan su camisa por fuera, eso no es decoroso, ¿no? Y sigo diciendo lo mismo, ¿no? Venimos a presentarnos al Señor con nuestro camisa por dentro y si usa corbata, úsela, si usa saco, pero bien vestido, hermano, ¿cierto? No venimos como si fuéramos para la cancha de fútbol, ¿no? Tampoco venimos como si fuéramos a una clase de equitación. ¿Cómo venimos? Venimos, hermanos, a la fiesta. Es la mejor fiesta, hermanos. Es más importante que cualquier otra. Yo me doy cuenta que a veces en las bodas la gente se pone unas pintas. ¿Sí se han dado cuenta de eso? En una boda, uy, la gente eso se pone. Hermanos, esto es más que una boda. La mesa del Señor. Imaginémonos, hermanos, cómo estaremos en la presencia del Señor, con qué vestido estaremos allá. No nos preocupemos de eso, pero sí el de acá. El de acá sí debe preocuparnos. Vamos a mirar Segunda Crónicas 5. Segunda Crónicas 5. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos, de una reunión muy preciosa. Fue muy preciosa esta reunión porque fue la inauguración del templo allá en Jerusalén. Salomón había trabajado arduamente para construir ese templo. Su padre David le había dejado muchísimas cosas para hacerlo. Porque el anhelo del corazón de David, como nos explicaba hermano John esta mañana, era eso, ¿no? Un templo para el Señor. Y él quería gastar todo lo que fuese necesario. Pero Dios le dijo, tú no me edificarás casa, porque tú eres un hombre de guerra. Pero tu hijo que saldrá de tus lomos, él sí lo va a hacer. ¿Y cómo se llamó ese hijo? Salomón. ¿Y Salomón qué significa? A ver, hermanos, de a uno, ¿qué significa Salomón? A ver, de a uno. Pacificador, hermanos. Eso significa. Y nuestro amado Señor Jesucristo es el gran pacificador, ¿cierto? Y Él es ese templo precioso al cual adoramos. Segunda Crónica 5:12, entonces leemos. Y en el reino de Salomón hubo paz, en verdad, hubo mucha paz, al punto, hermanos, que el hombre se dedicó, fue a conseguir mujeres y ahí dañó su testimonio. Qué cosa tan terrible. Segunda Crónica 5:2. Bueno, ¿qué dice la escritura? Y los levitas y cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música que David había preparado. Ese David era un teso, hermano, era fabricante de instrumentos musicales para el culto del Señor. Ellos decían, porque él, ¿quién?
Jehová, Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, es decir, para adorar. ¿Por qué? Por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Esa fue la inauguración del templo de Salomón. ¿Se pueden imaginar ese fiestonón, hermanos? ¿Ah? ¿Se lo pueden imaginar ustedes? Esa alegría de todos adorando al Dios del cielo. Se sentían en el cielo ellos, hermanos. Pero ¿cómo estaban vestidos? Todos de lino fino, todos esplendorosos, porque era el culto para el Señor. Y el Señor, ¿qué mostró? ¿Qué mostró el Señor? Su gloria, su agrado. Por eso vino la nube. Lo mismo había pasado allá en el tabernáculo. La nube mostró la gratitud de Dios, el gozo del corazón de Dios. Hermanos, el Señor puede mostrar su gozo cuando nosotros nos congregamos a adorarle a la mesa del Señor. Estoy seguro que sí, si hacemos las cosas como a Él le agrada, porque es para Él, hermanos, es para Él, es de honra y hermosura a su nombre. Pero ahora quiero invitarles a pensar, ¿qué horas son ya? O sea, ya tengo que terminar, ¿cierto? ¿Me quedan 5? Ay, bueno, hermano, gracias. Me quedan, o 10, o quizá 15. ¿Ustedes qué piensan? ¿Invitamos al hermano Jorgito? No, mejor no, ¿cierto? No, mejor. Bueno, sí, pero voy a tomarme unos minuticos. Entonces, hermanos, vamos a mirar rápido Ezequiel 42. Aquí en el libro de Ezequiel, hermanos, los hermanos eruditos nos dicen que tenemos el templo milenial, ¿cierto? Y es muy probable que en ese tiempo del milenio habrá una restauración hermosa del pueblo de Israel. Dios les va a tener un templo precioso. No tiene nada que ver con el templo del anticristo, nada de eso, sino que es un templo posterior. Pero leemos, por favor, en Ezequiel 42, 13 y 14. Vamos a ir los últimos minutos, rapidito. Dice la escritura, estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, los codos, 2 codos, y la anchura de un codo. Y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos. Ustedes saben, el codo es 40-45 centímetros, es más o menos la medida. Y el largo, dice pues, versículo 16, el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho y cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados. Versículo 18, y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Ay, perdón, hermanos, es capítulo 42. Sí, no, estoy equivocado, hermano, ese es 42. Si ven, hermano, la edad nos tiene horrible. Bueno, vamos a capítulo 42, 13, porque yo sí veía que había muchos codos aquí. Yo dije, el que sabe de codos es el hermano Diego. Él sabe mucho de codos, ¿cierto? Y mi esposa también, ella también sabe, ¿cierto? Entonces, bien, 42, 13 dice la escritura, y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Miren ustedes, hermano, que aún las cosas de alimento eran santas y no las podían llevar para su casa particular, sino las tenían que comer allí. Versículo 14. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. ¿Qué les parece, hermano? Cuando estaban allá con el Señor, el asunto era muy serio, las vestiduras adecuadas. Y ya cuando iban a salir, se tenían que cambiar sus vestidos para ir a hacer el trabajo con el pueblo.
Así era Dios de exclusivo, aún con los vestidos para el servicio. Ahora 44:5. Vamos a ir mirando rápidamente. 44:5 dice, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención. Mire que toda la Biblia nos dice igual, pon atención. Si oyereis atentamente a mi voz y guardareis, te irá bien. Pero si no oyereis y fueres rebelde, toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de poner atención. Y dice la escritura aquí, ponga atención. Mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, oiga, también habrá rebeldes en ese tiempo, ¿no? Oiga, eso sí como que es terrible porque nuestro corazón es así. A la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, y de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. ¿Qué notamos aquí que había? Liviandad, hermanos. Y está hablándole a los sacerdotes, a los responsables de la casa del Señor, y les dice, basta ya. Cuando uno dice basta ya, ¿qué está diciendo? Estoy, sí, no aguanto más. Basta ya de traer incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido. ¿Quién lo dijo? Dios. Pero vosotros, sacerdotes, no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor. Ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Hermanos, ¿esto de qué nos habla? De que en la iglesia del Señor, interpretándolo ahora, no puede haber personas no creyentes involucradas en las cosas del Señor. No puede ser, hermanos, ¿me entiende? Una persona que no se ha arrepentido, que no ha nacido de nuevo, que no es de la familia de los sacerdotes, o sea, un creyente nacido de nuevo, no puede estar haciendo nada en la obra del Señor. Eso es lo que significa. Y dice versículo 10. Entonces dice, y los levitas, escuche eso por favor, hermano, y los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Eran los ayudantes de los sacerdotes, que además eran familia, porque Aarón era de la misma familia de los levitas, solo que Dios escogió a Aarón y sus hijos y sus nietos, sus bisnietos, para sacerdocio, pero el resto de los levitas para hacer apoyo a los sacerdotes. Dice, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y las víctimas para el pueblo y estarán ante él, es decir, ante el pueblo, para servirle. ¿Por qué? Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos. Imagínense, hermano, eran levitas que tenían que dar un testimonio de separación del pecado, pero fueron ayudantes del pueblo para que fuesen idólatras. Entonces ahora Dios les disciplina en una forma fuerte, pero mire la gracia de Dios. No los echó, no, sino que dijo, van a servir de porteros y son los encargados de matar el holocausto. Es decir, hermanito, le toca hacer fuerza para matar el, ¿cierto? Esa es la gracia de Dios. No es que Dios los echó fuera por haber sido tropiezo, pero tampoco van a tener un ministerio de honra, ¿cierto? Como los otros levitas. Ellos no podían poner su hombro para llevar las cosas santas. Los únicos que tenían derecho a poner su hombro para llevar las cosas santas eran los levitas que no habían sido tropezaderos. Los otros tan solo era para el aseíto y para cosas más bien de servicios generales. Pero aún así, ¿qué se ve? La gracia de Dios. Mire que Dios no nos saca, hermanos,
Cuando nosotros nos pecamos, cuando nos desordenamos, el Señor nos disciplina, pero seguimos siendo sacerdotes. Seguimos teniendo el privilegio de ayudar en alguito, ¿no? De ayudar en alguito, sí. No nos saca del todo. Esa es la gracia de Dios. Versículo 12. ¿Por qué? Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero y de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas, encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Más, mira que hay diferencia entre unos y otros. Más, los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, ¿qué van a hacer? Se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ella cosa de lana. Cuando ministren en la casa, la puerta del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras, y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Y hay mucho más, hermanos. Está hablando de las relaciones sentimentales de un siervo del Señor. Dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda, que fuere viuda, pero de sacerdote. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo era tan solemne el ministerio? Era súper delicado. Y hermanos, el Señor es un Dios de orden. Y eso es una luz en el Antiguo Testamento para ver cómo Dios es lleno de orden, lleno de amor para nosotros, pero también de que nosotros tengamos responsabilidad por las cosas del Señor. Y hay un tema que me queda pendiente para otra oportunidad. Es el tema de las mezclas que está aquí incluido. Pero vamos a terminar. Pongámonos en pie, hermano, oramos, terminamos. Que el Señor nos dé gracia para ser obedientes a su bendita palabra, a honrar su nombre. Padre, en esta preciosa tarde queremos darte gracias por el Señor nuestro Jesucristo, por la obra perfecta que Él realizó para nosotros. Padre, en esta mañana hemos contemplado la gracia tuya, cómo tú nos llamaste de lo peor, lo vil, lo menospreciado, pero ahora nos has hecho un reino de sacerdotes y gente santa. Queremos aprender, Señor, de ti, lo que tú quieres para tu iglesia ahora. Gracias, Padre, porque ahora has mirado a todas las naciones con amor y de todas ellas estás tomando un pueblo propio para ti, celoso de buenas obras. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana en esta mañana, porque somos parte de ese cuerpo precioso del Señor Jesús. Gracias porque nos enseñas la importancia de las vestiduras santas y cómo, Padre, para nosotros ese tiempo con el Señor, a la mesa del Señor, es el tiempo de más adoración, de más solemnidad, y cómo debemos vestirnos adecuadamente para este momento. No que podamos ser mundanos en nuestra forma de vestir el resto de semana, pero en el día del Señor es aún más solemne, aún nuestro vestido, que honre tu nombre. Padre, gracias. Gracias porque nos dejas lecciones claras en tu palabra.
Ayúdanos a obedecerlas. Padre, no queremos ser regañados como el Señor dijo a los fariseos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Padre, no queremos errar, queremos conocer más y más las escrituras, no solamente para llenarnos de información, sino para obedecerlas y para enseñarlas, así como tu siervo Esdras tenía en su corazón ese amor para inquirir en la doctrina del Señor, para cumplirla, obedecerla y luego difundirla. Gracias por los hermanos en esta mañana aquí y gracias por todos los que están virtualmente. Bendice a cada uno. Oramos por los que están viajando. Padre, que los cuides y los guardes de todo peligro. Y Padre, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Oramos por los enlutados para que sean consolados, por las partidas de sus seres queridos. Y oramos que esto traiga salvación para los que aún no son creyentes en esas familias. Que sus corazones sean movidos al arrepentimiento. Te damos las gracias en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Amén.